Bienvenidos a la última clase teórica de la asignatura, porque ya pasando a la tercera unidad va a ser 100% interpretativa. ¿Ya? Esto es lo último técnico que vamos a ver, chiquillos, así que saquemos el máximo provecho en laboratorio. Ya no van a haber más cuestionarios. Esta semana el último cuestionario que hacemos, pero desde la tercera unidad va a ser preparación para el examen de título. Y eso significa preparación para sus internados. ¿Ya? Bien, hoy día nos toca ver dentro del último concepto teórico que es calidad de imagen y artefactos. Y es una clase un poquito tediosa, pero no es tan difícil, ¿ya? Bien, entonces, como ustedes ya vieron en escala, me imagino que ya tuvieron la clase de calidad de imagen, ¿o no? ¿Sí? Los prin más importantes de calidad de imagen son resolución espacial, resolución de contraste, relación señal-ruido y nuestros queridos artefactos. Así que vamos a ver rápidamente lo que respecta a calidad de imagen, contraste espacial y relación señal-ruido, que son los prismas de trabajo en imagenología. Sin embargo, en resonancia magnética, el concepto de relación señal-ruido difiere un poco a lo que se trabaja con otras modalidades porque el principio físico es bajo los fundamentos de campos magnéticos. Por lo tanto, dependemos 100% de la casuística que nosotros vamos a tener por voxel. Eso quiere decir, a su vez, que la cantidad de protones depende directamente del telaje. Así que uno de los criterios con respecto a la relación señal-ruido es, obviamente, el equipo con el cual estamos trabajando. La resolución espacial va directamente relacionado con grosor de corte, el tamaño de voxel, consecuentemente el tamaño de píxel, ¿cierto? Y los tamaños de matrices, que aquí sí dependen significativamente, a diferencia de tomografía computada y radiología, y resolución de contraste, que esto va netamente en base a las características de TR y TE, que son los módulos de trabajo básico, y el tipo de secuencia con el cual estemos trabajando, ¿ya? Por lo tanto, cuando empezamos a hablar de ruido, el icono principal de ruido somos nosotros mismos. O sea, los seres humanos, al momento de ingresar a un campo magnético, ya el simple hecho de poder entrar al resonador, ya generamos una inhomogeneidad de campo. ¿Por qué? Porque nosotros somos campos magnéticos andantes. Y eso significa que cuando interactuamos con otro campo magnético, generamos distorsión de la inhomogeneidad, de la homogeneidad, y por lo tanto generamos fluctuaciones y como somos elementos conductores, también podemos generar un efecto de ruido basal desde nuestro cuerpo. Por lo tanto, las homogenizaciones se han ido trabajando con el tiempo, las distintas marcas han ido corrigiendo las inhomogeneidades que produce el cuerpo y las bobinas también están preparadas hoy en día, antiguamente no, pero hoy en día están preparadas para poder corregir esta fluctuación que produce el cuerpo humano. Por lo tanto, no solamente vamos a depender de las características de homogeneidad de nuestro equipo, sino que también del tipo de aditamiento que vamos a poner, que en este caso son nuestras bobinas que van a ser las receptoras de nuestra señal. Por lo tanto, cuando nosotros ya empezamos a hablar de ruido, el ruido en sí mismo es una oscilación estática que produce desde la captación de la imagen o de la señal hasta la imagen resultante. Por lo tanto, en aspectos de resonancia, dependemos directamente de las propiedades electromagnéticas que tenga nuestro equipo y de las cualidades del muestreo, que en este caso somos nosotros, de la resistencia que se puedan generar frente a algunos elementos que son parte del proceso de adquisición de imagen, como lo que es la antena, el tipo de antena, la cantidad de canales que tiene una antena y el tipo de transmisión análoga que se va a producir, si es que es análoga, ¿cierto? Y elementos físicos que puedan haber alrededor del equipamiento, porque ya se han visto inmersos en sistemas de adquisición de imágenes bajo la influencia de otros equipamientos como la anestesia, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros trabajamos el proceso de relación señal-ruido, nosotros vamos a tener un balance, ¿cierto? Un cociente que permita, por una parte, maximizar lo más que podamos la señal, manipulando tanto la geometría, o sea, la resolución espacial, y el tiempo de adquisición, que es el contra que tiene en resonancia, y el contra o la contraparte es minimizar, ¿cierto?, los impactos de adquisición de señal que puedan perjudicar mi imagen, como la presencia de equipamientos adyacentes o el tipo de teslaje, ¿cierto?, o el tipo de bobina que permita disminuir nuestra calidad de imagen en aspecto de ruido. Por lo tanto, nosotros vamos a tratar de mejorar o mantener la cantidad de ruido en base a ciertos criterios. ¿Y cuáles son uno de los criterios de mayor importancia? Es el voxel. El voxel no es más que la relación que habíamos visto en la clase de codificación de señal, que veíamos la codificación de corte, fase, frecuencia. ¿Se acuerdan de eso? Más o menos, ¿sí?
Y la fase frecuencia va a estar relacionada con nuestro píxel, pero la codificación de corte refiere nuestro grosor, o sea, la profundidad que conlleva a mi voxel. ¿Por qué es importante el voxel? Porque dependiendo del tamaño del voxel, yo voy a tener la cantidad de señal y casuística que yo voy a obtener en mi imagen resultante. Por lo tanto, un voxel grande, consecuentemente, va a tener una mejor relación señal-ruido. Sin embargo, mientras más grande sea el voxel, mi resolución espacial, ¿qué debería pasar? Debería disminuir. ¿Voy muy rápido? ¿Vamos bien, chiquillos? Sí, vamos bien. Excelente. Otro punto de manejo o de control de la cantidad de ruido que puede haber en imagen es un concepto que ya habíamos masticado anteriormente, pero hoy día lo vamos a ver a cabalidad, que es el next. ¿Qué es lo que era el next? ¿Qué es lo que era el next? Algo con el llenado del espacio K. Las líneas que se requieren para el llenado del espacio K. Pero algo más. El número de repeticiones que se quiere por cada línea del espacio K, ¿cierto? Por lo tanto, mientras más next, voy a tener consecuentemente mayor relación señal-ruido, porque en el fondo es como repetir una línea, después la siguiente línea, por lo tanto, la amplitud de mi imagen resultante o de mi señal resultante del voxel tiende a aumentar más. Por lo tanto, si yo estoy repitiendo 4 veces una línea versus en otra imagen que estoy repitiendo 2 veces la misma línea, ¿dónde me voy a demorar más? ¿En la que tengo 4 repeticiones o en la que tengo 2 repeticiones? En la que tengo 4 repeticiones, ¿cierto? Por lo tanto, eso va a significar que mientras más nets yo le ponga a mi imagen, mi tiempo de adquisición consecuentemente va a ser mucho más alto, pero mi relación señal-ruido va a aumentar significativamente, ¿ya? Por lo tanto, en ese contexto va a depender la cantidad de next por la cantidad de líneas que tenga mi matriz de base. No es lo mismo tener un next en una cantidad de 256 por 256 que tener un next en una cantidad de 320 por 320. Mientras más líneas de llenado del espacio que tengo, más tiempo me voy a demorar. Y si yo voy aumentando la cantidad de NES, mejoro mi relación señal-ruido, pero ¿con quién estoy sacrificando significativamente? Con tiempo. Así que cuando ustedes empiecen, porque en su momento, cuando estaba trabajando con anestesia y el anestesista cachaba algo de resonancia, me decía, bájale los NEX para que hicieran las imágenes más rápido. ¿Pero qué significa bajarle los NEX a mi imagen? Bájale la señal y consecuentemente, ¿qué puede significar en mi imagen resultante? Más ruido, ¿cierto? Y eso puede ocasionar que se pierdan imágenes diagnósticas, sobre todo en estructuras muy pequeñitas, como en el caso de neuro, en el caso de pelvis, que los vamos a ver en la tercera unidad. ¿Dudas, consultas respecto al NEXT, chiquillos? ¿No? ¿Clarito como el agua? Bien, ejemplo claro, no creo que se note mucho acá, pero la imagen de la izquierda se ve más moteada o menos moteada que la derecha, más moteada. Entonces, cuando usted toma una imagen de fábrica, porque a veces la imagen de fábrica no viene con buena relación señal-ruido, tienen que verificar que efectivamente el efecto moteado no quede tan significativo, porque igual hay una tolerancia de relación señal-ruido, pero la idea es que no quede este efecto así como de arenoso, no sé, moteado, como ustedes bien dicho. ¿Ya? Y además, los NEX, la cantidad de NEX, la cantidad de matriz que está en dependencia obviamente del tiempo resultante de mi imagen, van a depender además de dos factores que los vamos a ver un ratito más. Bueno, las bobinas, por una parte, no me voy a enfocar en las bobinas en el caso de hoy, pero no es lo mismo trabajar con una bobina de 4 canales que con una bobina de 32 canales. ¿En qué bobina voy a tener más recepción y transmisión? ¿En la de 32 o la de 4 canales? En la de 32. Por lo tanto, mientras más canales yo pueda obtener, más información consecuentemente voy a llevar a mi espacio acá. Y el otro criterio, que lo vamos a ver en un ratito más, es el ancho de banda. ¿Y qué es lo que era el ancho de banda, chiquillos? En casuística, ¿cierto? Es la emisión de un pulso central, ¿cierto? Con un espectro de rango en Hertz que me permite que no solamente los protones que están asociados al pulso central entren en resonancia, sino que también todos aquellos que tengan esas pequeñas variables de distorsiones bioquímicas locales también pueden entrar en mi casuística eh, de,
del espacio acá, ¿ya? Y bueno, hablemos del ancho de banda, ya que está acá. El ancho de banda, como habíamos dicho antes, pensé que estaba más adelante. El ancho de banda, como habíamos dicho anteriormente, es este espectro de frecuencias que me permite poder aumentar la cantidad de protones que va a estar dentro de mi grosor de corte. Y recuerden que nosotros al tener codificación de fase frecuencia, que genera mi píxel, al darle la codificación de corte, genero la profundidad. Y este grosor de corte está relacionado con el ancho de banda. Entonces, el ancho de banda está directamente relacionado con la inclinación de mi gradiente. ¿Y qué va a significar? El ancho de banda, como habíamos dicho, es el pulso central con este espectro de frecuencias que entran a mi casuística de resonancia. Sin embargo, el ancho de banda, la teoría dice que yo debería tener un rango que se acomode a mi grosor de corte de trabajo. Pero a veces podemos o aumentarlo, o sea, salirme de mi grosor de casuística o estar dentro, muy dentro de mi grosor de casuística. Y eso va a traer consecuentemente que mientras más abra mi ancho de banda, ¿qué va a pasar con mi casuística de ingreso al espacio acá? ¿Van a entrar más protones o menos protones a lectura? Más protones, pero ¿son protones de mi grosor de corte o van a estar fuera de mi grosor de corte? Fuera de mi grosor de corte. Por lo tanto, ¿son protones que me sirvan en mi casuística? No. Por lo tanto, ¿qué van a significar en mi imagen? Que empiece a aumentar la cantidad de ruido en mi imagen, porque no son protones de los cuales yo quiera investigar, ¿cierto? Que entren en mi casuística. Por lo tanto, dentro de lo que era la codificación de señal, había un concepto que se llama la función delta. ¿Qué era la función delta? Memoria caché, chiquillo. Memoria temporal. ¿Ah? Es un umbral, un filtrado. ¿Y qué lograba ese umbral o filtrado? Hacía un filtro en virtud de qué cosas. Si yo estoy en la demodulación bidimensional de una onda. Ya. ¿Energía? ¿Será energía? Frecuencias y amplitudes. Eso quiere decir que si yo tenía de un umbral hacia arriba una amplitud determinada, entraba en mi casuística y lo mismo con las frecuencias. Entonces, ¿qué pasa cuando yo empiezo a recoger protones, al aumentar significativamente el ancho de banda, entran en mi casuística? Sí, pero de mi 100% que yo tengo de mi espacio acá, la demulación, la función delta arrasa en virtud de la amplitud y la frecuencia y en vez de entrar 100% entra, no sé, inventando, un 70%, ¿ya? Por eso se dice que la teoría, a medida que aumenta el ancho de banda, que vamos a esperar a que aumente significativamente el ancho de banda, mi relación significativa cae significativamente. ¿Y por qué cae? Porque la función delta lo que hace es filtrar estas frecuencias en amplitud y obviamente en el espectro de frecuencias que no son significativas o que sean viables para mi adquisición dentro del espacio K. Además, cuando yo aumento el ancho de banda, también estoy exigiendo mi gradiente. ¿Por qué? Porque mientras aumenta mi ancho de banda, la inclinación de la pendiente va a ser aún mayor, por lo tanto, la exigencia en gradientes también va a generar una significancia. Y esto, si bien es cierto, no es que le vaya a dar la corriente al paciente, pero aumenta la sensibilidad de la aplicación de la gradiente y, por lo tanto, existen probabilidades de que el paciente tenga mayor percepción neuroperiférica y, por lo tanto, nos podríamos esperar con espasmos. Por eso, en algunas secuencias avanzadas, como en el caso de la difusión, que de por sí, de fábrica, siempre venden con ancho de bandas máximo, tienen probabilidad de neuroestimulación periférica estos pacientes. Las secuencias balance también, que son secuencias fast gradiente de refase total, eso quiere decir que tienen una aplicación continua de la gradiente, también tienen una exigencia amplia de la gradiente y por lo tanto deberíamos esperar, y que es normal, que este tipo de pacientes en este tipo de secuencias también generen neuroestimulación periférica. Por lo tanto, el trabajo del ancho de banda, y lo digo porque no todos los tecnólogos logran poder manipular este dato dentro de los parámetros del equipo, nos permite corregir muchas cosas. Dentro de ellos más adelante les voy enseñando más o menos para qué ocupan el ancho de banda. Yo lo ocupo mucho, hay colegas que no lo ocupan en lo absoluto, ni siquiera tocan este parámetro, pero nos sirve mucho para
trabajar con la función delta. Ejemplo claro, por ejemplo, en los protocolos de tórax, cuando yo quiero hacer un protocolo de tórax, casi todos los colegas eligen single shot o secuencias gradientes, porque son más rápidas, disminuimos el movimiento, ¿cierto? Pero yo trabajo con turbo. ¿Y cómo trabajo con turbo? Aumentando, pero así en su máxima expresión el ancho de banda. ¿Por qué? Porque el efecto de movimiento del paciente es un cambio dimensional de la conducta espacial de la estructura y no se repite siempre. Entonces, como es una repetición aislada, la señal es cortita. Entonces, como la señal es cortita, o sea, no repetitiva, me abuso de la función delta y yo asumo que como no se repite varias veces, la amplitud va a ser cortita y la función delta lo filtra igual a no hay artefactos fantasma. Entonces, ejemplo claro, podemos corregir artefactos de movimiento. Si tengo un paciente pediátrico, también podemos trabajar con el ancho de banda amplio, pero el contra es que voy a exigir más las gradientes y por lo tanto ese paciente podría tener mayor estimulación neuroperiférica. ¿Dudas, consultas con el ancho de banda? Quedaron medio mareados. Tranquilo, lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, como les comentaba anteriormente, el ancho de banda genera una ampliación del espectro de mi casuística de protones y por lo tanto, mientras más abra el ancho de banda, la relación señal-ruido tiende a bajar. El tiempo aquí no tengan en consideración eso porque no cambia significativamente el tiempo. Va a depender del tipo de secuencia. En algunas secuencias, sobre todo en las secuencias gradientes, podría variar la cantidad de tiempo, pero en el caso de la familia Spineco no varía. Dudas, consulta respecto a cómo se manipula la relación señal-ruido en una imagen. Esos son aspectos muy generales, eso sí, chiquillos. ¿No? ¿Están vivos, chiquillos? Sí. ¿Quedaron muertos después de la prueba de escáner? Oye, ¿no le han dado las notas a todo esto? No, no. Ya, bueno. No creo, no creo. Me va a decir, ya, bueno, voy a entregarla como... ¿Cuánto se demora el profe? ¿Al menos? ¿En serio? Oh, se demora más. Pero esta tenía desarrollo, pues. ¿No? Qué maquiavélico. Buena estrategia, ¿cierto? Sí, vamos a ocupar ese. Ya, chiquillos. Vamos con lo que respecta a resolución de contraste. La resolución de contraste, por definición, ¿qué es lo que es? Por definición, definición del libro, porque tienen que ser igualitas reso que scan. La capacidad de diferenciar dos estructuras con densidades similares. Pero eso para scanner. Por lo tanto, para reso, ¿para qué sería? Para diferenciar dos intensidades similares. Ojo que va a ser pregunta. No, ya hice la prueba, ya no la hice. Esa, ya está lista la prueba, chiquillos, ya está lista la prueba. Bien, entonces la resolución de contraste es la capacidad de diferenciar dos estructuras similares en sus intensidades. ¿Y de qué depende este parámetro? De lo que ustedes ya han visto hasta ahora, ¿cierto? De los parámetros básicos de un módulo, tiempo de repetición, tiempo de eco y ángulo de inclinación en el caso de las gradientes, el tipo de secuencia que nosotros vamos a trabajar de base y la administración de complementos, como en este caso en medio de contraste, y no lo puse acá, pero también incluye las técnicas de saturación grasa. Rápidamente vamos a ver que el tiempo de repetición, obviamente, mientras más cortito, teóricamente, mientras más cortito, menos relación señal-ruido, porque obviamente es menos tiempo de exposición dentro de un módulo de trabajo, ¿cierto? Y obviamente que un T2 va a tener un poquito más de señal, obviamente dependiendo del tipo de secuencia que nosotros vamos a trabajar. Este factor debería relacionarlo directamente con la relación señal-ruido, la verdad es que no, pero este factor sí influye directamente en lo que respecta a las cualidades básicas de mis potenciaciones, que son T1, T2 y Dp. Por lo tanto, en las familias Spineco para un T1, ¿de cuánto era el TR aprox? Haciendo un repaso. T1, familia Spineco, un turbo de 300, 700, 800, ¿cierto? Un DP, el TR, 1200 ¿hasta cuánto han visto dentro de los laboratorios? Hasta 3000 en algunos casos, aunque yo creo que el tren se les escapó a los colegas, pero no deberíamos pasar de los 3500. Y para un T2, solo de los 2500. De hecho, hemos visto hasta 9000, 10.000 milisegundos, ¿cierto?
Y en el caso de las familias gradientes clásicas, para un T1, aquí viene Chuchoca. Menos. En 100 hasta menos gambas, chiquillos, menos gambas. Un poquito más, un poquito más. Dos gambas, máximo. Para un T2, ¿cuánto debería mandar? Estamos gradientes clásicas, no fast gradientes. Gradientes clásicas. El parámetro de potenciación, ¿de qué dependía? ¿Del módulo TR o del ángulo de inclinación de la secuencia gradiente? Del ángulo de inclinación. Entonces el TR debería ser similar en un T2 que en un T1. Podría ser. En un T2 el rango está entre los 180, máximo 250. 280 hoy muy apretado, ¿cierto? DP hacemos en las secuencias clásicas. ¿Han visto un DP en los laboratorios? Así que un DP gradiente clásico no se lo van a encontrar. Pero si hablamos de las secuencias fast gradientes, el TR, ¿cuál es el TR de corte para entrar a fast gradiente? Menor de 100, ¿cierto? Para la incoherente, ¿el tiempo de repetición de cuánto era? De, de 3 a 5, menos de 10, ¿cierto? Y para los T2 teníamos dos variables, parcial y total. Para las parciales, refase parcial, ¿de cuánto era? 20, 40, 60 milisegundos. Y para refase total, de 3 a 5, menos de 10, ¿cierto? Muy bien. Ahora, el tiempo de eco. ¿Qué es el tiempo que existe entre el pulso excitador y la captura del eco? ¿Esto influye también en mi relación señal-ruido? Sí, pero no es tan significativo, ¿ya? No son parámetros que yo tenga que cambiar para que yo diga, voy a aumentar la relación señal-ruido. Estos parámetros están sacados del libro de introducción a resonancia magnética, así que no lo pesquen tanto, pero sí entender que influyen, parcial y poquitamente, pero influyen. Lo que sí varía es el tiempo de eco. Ahora, creo que no les dije, sí, les dije en algún momento que en las familias Spin-Echo el TR genera una dependencia en el T1, no, perdón, el T1 genera una dependencia en el TR y en el caso del T2 genera una dependencia del tiempo de eco, ¿ya? Por lo tanto, el tiempo de eco para un T1 turbo Spin-Echo, ¿de cuánto era aproximadamente? El tiempo de eco, ya no es el tiempo de repetición, el tiempo de eco. Menor a 30, ¿cierto? Para un T2, el mínimo de tiempo de eco, el mínimo, 80, 85 de hecho, para arriba, ¿cierto? Y para un DP, de entre 25 y 45. De hecho, hoy día en el laboratorio, o la semana pasada fue, que estábamos viendo un DP medio sospechoso, ¿cierto? Que no era ni D2 ni DP, pero categorizaba para el DP, ¿cierto? Y el tiempo de con las secuencias gradientes clásicas, ¿de cuánto es más o menos? ¿Se acuerdan o no en los laboratorios? Para un T1 gradiente clásico, ¿de cuánto era, chiquillo? El tiempo de eco para una gradiente clásica en T1. Ojo, estamos repasando para la próxima semana. Tenemos laboratorio, la solemne 2 de laboratorio. Estos parámetros deberían tenerlo ya bien manejaditos. 20, no más que eso, ¿cierto? Tanto para el T1 como para el T2. Y cuando hablamos de las fases gradientes que son menores a 100 milisegundos, ¿de cuánto tiempo de eco estamos hablando? Menor a Menor a 5 ya dejémoslo en menor a 10. O sea, tiempos de eco mayores de 10 es muy raro. Entre 1 a 5 a 3 milisegundos, no más que eso. ¿Ya? Por lo tanto, el tiempo de eco nos va a permitir tener la caída de señal y eso va a generar influencias directamente en mi potenciación y por lo tanto en mi definición de contraste. Y el ángulo de inclinación, que aquí no depende en la familia espínico, pero sí depende de las familias de gradiente, sí generan una dependencia completa. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de ángulos de inclinación cortita de 5 a 15 grados, ¿en qué potenciación estaban trabajando? ¿En T1, en TP o en T2? En T2. ¿Y tiempos de inclinación que están entre 60 y 80 grados? T1, ¿cierto? ¿Y el intermedio para un DP de cuánto sería?
entre 45 a 55 grados, pero obviamente ya sabemos que las secuencias gradientes de P no se trabajan en la clínica. Por lo tanto, este criterio va exclusivamente relacionado con las familias de gradiente. Y esto ya, checa. Bien, dudas, consultas respecto a lo que responde la resolución de contraste en imagen en resonancia magnética. Dígame. El tiempo de eco genera una dependencia en el proceso de relajación. Al generar una dependencia en el proceso de relajación, lo que yo estoy logrando es generar una interfase entre los distintos tejidos, ya sea el agua, ¿cierto? O en el caso de la grasa. Entonces, ¿qué sucede a medida que yo voy aumentando los tiempos de eco? Que a medida que pasa el tiempo, literalmente, la interfase entre estos ejes de relajación tienden a acentuarse más. ¿Dónde los podemos ver? Como un claro ejemplo, que los vamos a ver en los protocolos musculoesqueléticos, la diferencia entre el DP con técnica de saturación grasa y el T2 con técnica de saturación grasa. ¿Por qué? Porque en músculo esquelético, al agregar técnica de saturación grasa, lo que generó es aumentar la interfaz de contraste. Por lo tanto, en vez de buscar anatomía, bueno, el DP FastTrack busca morfología del cartílago, pero fuera de ese contexto, de patología. ¿Qué patología yo podría haber con un DP y un T2 a simple vista? ¿Qué es lo que podría haber rápidamente patológico con un DP y un T2? Edema, ¿qué cosa? Además, líquidos, ¿qué más? Inflamación, ¿qué más? Infección. ¿Cuál es la diferencia entre el proceso infeccioso y el proceso inflamatorio? Así que ya que algunos están empezando a leer, que se empezaron a osar a leer, echamos de leer. ¿Cuál es la diferencia bioquímica entre el proceso inflamatorio y el proceso infeccioso? Bioquímica. El tipo de agua que yo tengo en el inflamatorio, ¿es ligante o libre? Libre, es limpio, y en un proceso infeccioso es ligante. Por lo tanto, ¿quién se va a relajar más rápido? ¿Un proceso infeccioso o un proceso inflamatorio? Un proceso infeccioso. Por lo tanto, si yo tengo que aprovecharme del tiempo de eco entre un DP y un T2, ambos de familia espineco, ¿de cuánto era el tiempo de eco de un DP? 25 a 45. Y para un T2 con FASAT, más o menos, para que no quede tan pesado. Entre 55 a 85. El T2 FASAT tiene más eco. ¿Qué suele pasar? Al generar una relajación entre estas dos señales, ¿cuál sería la del proceso infeccioso? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. Y por lo tanto, la de arriba es el proceso inflamatorio. Por lo tanto, ¿dónde me conviene ver mejor las diferencias de señal de un proceso inflamatorio versus un infeccioso? ¿En el DP o en el T2? En el T2. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo de eco espero, mayor es la interfase de contraste. ¿Se entiende? ¿Alguna otra consulta, chiquillos? Ok. Vamos ahora con la resolución espacial. La resolución espacial en resonancia magnética depende de tres factores fundamentales: del grosor de corte, por supuesto, del FOV y de la relación que existe con la matriz de forma independiente y cuando se encuentran conjugados. Ahora, el tamaño del píxel y el tamaño del voxel están íntimamente relacionados con la matriz. ¿Por qué? Porque dependiendo de mi matriz, yo voy a tener ciertas cualidades de mi característica de píxel, ya sea simétricas o asimétricas, ¿cierto? Las simétricas, habitualmente, ¿dónde las trabajamos? En imágenes 2D o en imágenes 3D. En 3D, mientras que las asimétricas las trabajo mejor en el 2D o en el 3D. En el 2D. ¿Y por qué tendría la necesidad de trabajar imágenes con matrices asimétricas? ¿Qué me quiero ahorrar? ¿Por qué existirá la opción de trabajar con matrices asimétricas en resonancia? ¿Cuál es mi talón de Aquiles en resonancia magnética? Tiempo. Por lo tanto, si yo genero una matriz asimétrica, ¿qué me estoy ahorrando? Tiempo, ¿cierto? Por lo tanto, mis características de píxel van a depender directamente de mis cualidades de mi matriz. No es lo mismo un voxel, que va a ser rectangular, ¿cierto? Para una matriz asimétrica,
versus un voxel isométrico con todos sus laditos iguales, en el caso de las matrices isométricas que tienden a ser habitualmente las volumétricas. Esto va a depender íntimamente con la cantidad de protones que yo voy a tener en mi casuística, que lo habíamos comentado anteriormente, y que dependen directamente de la relación señal-ruido. Por lo tanto, mientras menor sea mi matriz, ¿cierto? O sea, mi tamaño de voxel en realidad, la relación señal-ruido va a bajar. Pero mientras más chiquitito sea mi voxel, mi resolución espacial, ¿qué debería pasar? Debería aumentar, ¿cierto? Por lo tanto, ya empezamos a ver que hay un equilibrio muy delicado entre matriz, píxel, y ahora vamos a entrar con el voxel. Si yo a mi píxel le doy una profundidad determinada, hablo de mi grosor de corte. Por lo tanto, grosores pequeños van a generar mayor relación señal-ruido o menor relación señal-ruido. Menor relación señal-ruido, pero mi resolución espacial debería aumentar, ¿cierto? Bien, por lo tanto, si nosotros hacemos un ejercicio de movimiento de matriz, vamos a ver que mis matrices, ¿cierto?, más pequeñas van a generar menos resolución espacial. Ay, bueno, pero a medida que aumento mi cantidad de matriz, voy a tener una mejoría en mi resolución espacial. Pero estos están íntimamente relacionados a que el tamaño del píxel está directamente relacionado con la relación señal-ruido. Por lo tanto, si yo tengo voxeles más chiquititos, consecuentemente tengo que empezar a subir dentro de los parámetros que hemos visto anteriormente. Si al disminuir mi píxel, ¿qué empieza a pasar dentro de mi píxel? La cantidad de protones aumenta o disminuye. Disminuye. ¿Cómo yo uso eso para mejorar mi relación señal-ruido? Aumentando el grosor del corte. Pero si yo quiero mantener el grosor de corte pequeñito, ¿qué tengo que hacer? Pero no es significativo. Tendría que disminuirlo para aumentar la relación sonido. Pero alguna otra forma de subir la señal. ¿Mm? Puede ser el FOB, si está en directa relación con mi matriz, ¿cierto? Como en el caso de Siemens. Pero si no tengo esa opción, el ancho de banda tendría que acotarlo y subir consecuentemente, pero aumento la expresión de artefacto chemical chip. ¿Qué me queda? Pero si yo no quiero ni subir mi matriz, ni bajar mi matriz, ni disminuir mi grosor de corte, ni aumentarlo, ni tampoco cambiar el foco, ¿qué me queda? Mandarlo a la vez al colega. Me queda un parámetro. Next. Y eso, eso consecuentemente, ¿qué va a generar en mi imagen? Resolución espacial, pero el tiempo de adquisición mayor, ¿cierto? Entonces, en Scanner habían visto que trabajamos con el KB, con el MEA, con la cantidad de apertura de los detectores, con el pitch, y hasta ahí llegamos, creo. ¿Hay otro parámetro que ustedes varían? La modulación de dosis, ¿qué otra cosa más? Ya, la rotación, ¿verdad? La rotación. ¿Y qué más? Y hasta ahí llegamos. ¿Qué es lo que tenemos que ver para poder mantener mi equilibrio de mi tiempo neto de exploración? Eso mismo. TR, TE, ancho de banda, grosor de corte, matriz de fase, matriz de frecuencia, dirección de fase, dirección de frecuencia, PO, NETs, más todos los filtros que deberían manejar. Entonces, cuando nosotros hablamos de calidad de imagen, que aquí suena fácil, cuando estén inmersos en el equipo, al menos yo tengo el acto siempre de desordenar siempre una secuencia. Cuando llegan los internos, lo que hago es sentarlos, que vean una secuencia base y les desordeno todos los parámetros. Ármeme la secuencia de cero, partiendo por la selección de familia para el trabajo dependiendo del área que lo vamos a ver más adelante. Cuando usted logra controlar el equilibrio y que salga un tiempo relativamente corto para disminuir el SAR y además la neuroestimulación periférica, usted recién logra ser un personal competente para resonancia magnética. Trabajar en esto, chiquillos, es el gran desafío de los tecnólogos médicos. Entonces, cuando nosotros controlamos la cantidad de relación señal-ruido, estamos íntimamente relacionados con la matriz y el FOC, como decía adelante su compañero. Por lo tanto,
hay marcas que hay una dependencia completa en la apertura del FOB. Eso quiere decir que si mi FOB aumenta significativamente, mi matriz también va a variar y por lo tanto mi voxel va a aumentar. Espérame un poquito que... um, no, a ver. Acá. Ah, no, no, acá. Cuando mi matriz empieza a subir, o mi FOB, mejor dicho, empieza a subir, puede existir la posibilidad que mi voxel aumente porque la matriz se modifica. Eso pasa habitualmente en general. En el caso de Siemens y en el caso de Philips, si yo aumento mi FOB, mi matriz se mantiene constante, por lo tanto no tengo que sacrificar relación señal-ruido de mi voxel. Lo que sí genera conflicto siempre es el tamaño de grosor de corte, la profundidad que yo le doy a mi boxer. Y por consecuencia, el grosor de corte que lo voy a tener va a estar en una dependencia directa con qué factor que hemos visto, o sea, el pulso, depende del grosor de corte, además del ancho de banda, ¿cierto? Ahora, ¿qué suele pasar a medida que yo voy cambiando mis parámetros de matriz? Mi relación espacial debería aumentar, ¿cierto? ¿Qué pasa por el contrario? Cuando yo mantengo la matriz, pero empiezo a modificar el FOB, nosotros vamos a tener cada vez mayor distorsión o mejoría, ¿cierto? Local, por lo tanto, deberíamos ver una mejora significativa de mi calidad de imagen, ¿cierto? Y si se fijan acá, a medida que yo fui disminuyendo mi FOB, manteniendo mi matriz, empezó a pasarle a la imagen, empezó a motearse. Por lo tanto, ¿qué pasó con mi voxel? Se achicó y empezó a perder relación señal-ruido, ¿cierto? Ahora, ¿cómo lo podemos compensar? Con el grosor de corte. Contras de grosor de corte es que esto depende directamente de los protocolos de cada centro médico. Y esto depende literalmente, una, de las mañas de los radiólogos y dos, de las guías internacionales que vamos a ver que trabajan en resonancia magnética, que son la guía LIRADS para hígado, BIRADS para mama, PIRADS para próstata, ¿cierto? Guías internacionales musculoesqueléticas que nos exigen un tamaño de píxel y un tamaño de voxel explícito para asegurar la calidad de imagen de nuestro protocolo, ¿cierto? Por lo tanto, el grosor de corte es un factor que podemos modificar, sí, pero a cierto punto. Ejemplo claro, no sé, un tumor de útero gigante, ¿cierto? Con diseminación y algo gordote. ¿Le harían un protocolo de 3 milímetros para un tumor gigante que abarca toda la pelvis? No, ahí pueden subir a 4 milímetros y bajar significativamente los tiempos. Pero si estoy buscando un tumor de las suprarrenales, ¿me conviene trabajar con un grosor de 5 milímetros? No, ahí tengo que bajar a 3 milímetros. ¿Se entiende más o menos cómo se puede manejar el grosor de corte? O sea, ¿estamos en dependencia de protocolos? Sí, pero ahí queda la discrepancia de ustedes y la capacidad de poder adaptar un protocolo a un paciente. Por lo tanto, entendiendo estos criterios, mientras mayor sea el grosor de corte, voy a tener mayor relación señal-ruido o menor relación señal-ruido. Si yo tengo mi grosor de corte más amplio, voy a tener más señal o menos señal, más señal, pero mi resolución espacial aumenta o disminuye, disminuye, ¿cierto? Y si mis grosores de corte son mucho más acotados, más finitos, mi señal va a aumentar o disminuir, disminuye, pero mi resolución espacial aumenta. ¿Se entiende el ejemplo? ¿O la referencia? ¿Sí? ¿Están vivos, chiquillos? ¿No? A veces, gracias. Ah, ya, bueno. Entonces, vamos a hacer un resumen de lo que respecta a calidad de imagen. Si yo aumento el espesor de corte, ¿qué debería pasar con mi relación señal-ruido? Debería, ¿cierto? Mi resolución espacial consecuentemente debería aumentar o disminuir, bajar, ¿cierto? Y mi tiempo de adquisición al aumentar el grosor de corte queda igual, ¿cierto? Ahora, si yo disminuyo el gap, ojo acá, que no lo he mencionado, ¿qué es el gap? ¿Qué es el gap? El espacio que existe entre cortes, ¿cierto? Es como el pitch en ese, acá lo denominamos gap. Si yo disminuyo el gap, o sea, el corte entre corte, lo acoto sin juntarlo. ¿Qué debería pasar con mi relación señal-ruido? Queda igual, ¿cierto? Mi resolución espacial, ¿qué debería pasarle?
igual mi tiempo de adquisición, aumento el nivel, ¿qué debería pasar? Queda igual, ¿cierto? Pero ahí yo tengo una instancia porque si yo disminuyo el espacio entre corte y yo quiero abarcar una estructura determinada y empiezo a contar este efecto de acordeón, ¿debería agregar más corte o menos corte? Más corte y por lo tanto debería demorarme más tiempo o menos tiempo. Más tiempo. Entonces, ojo ahí con esa observación. Ahora, ¿qué pasa cuando yo aumento el tamaño de mi voxel? ¿Qué debería pasar con la relación señal-ruido? Aumenta, pero mi resolución espacial, ¿qué debería pasarle? Debería disminuir. ¿Y mi tiempo de adquisición? ¿Qué debería pasar? Debería quedar exactamente igual. Ahora, ¿qué pasa cuando aumento la matriz, pero mantengo el tamaño del voxel? ¿Qué pasa con mi relación señal-ruido? Debería disminuir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mi voxel empieza a achicarse más, ¿cierto? Mi resolución espacial, ¿qué debería pasar consecuentemente? Aumentar. ¿Por qué? Porque al el Fox, ¿cierto? Tengo más capacidad de poder diferenciar dos estructuras entre sí, ¿cierto? Y mi tiempo de adquisición, si yo aumento la matriz, ¿qué consecuentemente pasa en el espacio acá? ¿Qué empieza a aumentar? La cantidad de líneas, por lo tanto mi tiempo de adquisición debería aumentar, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando yo aumento el ancho de banda? ¿Qué pasa con la relación señal-ruido? Debería bajar porque obviamente son protones que están fuera de mi rango y generan mayor ruido, por lo tanto la fusión delta los arrasa y por consecuencia la relación señal-ruido baja. ¿Qué pasa con mi resolución espacial? Se mantiene, ¿cierto? Y mi tiempo de adquisición debería técnicamente en algunas secuencias disminuir, no varía en todas las secuencias. Ahora, esto es súper fácil. Cuando disminuye el next, ¿qué pasa con la relación señal-ruido? Disminuye la resolución espacial, no cambia, ¿cierto? Pero mi tiempo de adquisición debería bajar, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando yo aumento el FO, pero mantengo la matriz? Estas son todas las opciones que, y ojo, van a salir este tipo de preguntas en la prueba. Firmadito. ¿Qué pasa cuando aumenta el FOB? ¿Qué pasa con la relación señal-ruido? ¿Qué pasa? Debería aumentar. La resolución espacial, ¿qué debería pasar? Disminuye, ¿cierto? Y el tiempo de adquisición se mantiene porque aquí no cambio la línea del espacio acá. ¿Y qué pasa si disminuye el FOB, pero aumento la matriz? ¿Qué pasa con la relación señal-ruido? Debería bajar. Mi resolución espacial debería aumentar y por consecuencia al aumentar más líneas dentro de mi espacio K, ¿qué pasa con el tiempo? Debería aumentar. Juego de palabras, literalmente, chiquillos. ¿Dudas? Consulta.